mirando la entrevista, yo digo que a veces se descalifica a las personas que no han estudiado periodismo, porque se entiende que el periodista, ¿verdad?, es el que tiene la formación suficiente para hacer entrevistas. Como yo lo que soy abogada, tal vez estuviera buscando otra verdad en esa entrevista, buscando verdades, no tal vez que son las que más se pregunta el pueblo, pero las que pudieran servir más al proceso final, que ya es el único esperanza o el único camino que le toca a las víctimas. Yo hubiera hecho más énfasis en la composición accionaria de la compañía dueña del YECE, que es otro nombre diferente al YECE. Yo hubiese querido preguntarle, porque ya la información es pública, si él es gerente, ciertamente, su mamá es gerente, ¿cuáles son los otros socios que pudieran conformar esa compañía, a menos que haya sido transformada en una sociedad de responsabilidad limitada? Le hubiese preguntado más sobre las pólizas, cuáles pólizas, con qué compañía, si estaban vigentes. Él dijo que no sabía si cubría o no derrumbamiento del techo, pero yo me imagino que fue el primer documento que él debió de ir a examinar, y eso se quedó como así en el aire. Le hubiera preguntado con qué entidad bancaria o qué empresa derivada de entidad bancaria eran las de las pólizas. Yo le hubiera preguntado si ese conglomerado de medios tenía algún enlace corporativo con el YECE, o ese conglomerado de medios estaba totalmente dividido de la compañía del YECE. ¿Quiénes son sus socios en RCC Media? Si es cierto que hay un gran grupo económico detrás de ello, o cuál es la composición y el gobierno de RCC Media, porque hay que entender que siendo las pólizas insuficientes, la única esperanza que tienen las víctimas es perseguir el patrimonio personal del señor Espaillá. Yo le hubiese preguntado cuántas empresas posee, si las concesiones que están en RCC Media fueron a título personal o fue a nombre de una compañía, y cuál es la trayectoria, porque hay que pensar que son activos importantes. Si el YECE tenía si la compañía del YECE tenía otro activo, o solamente era esa discoteca, a nombre de quién está el terreno. Yo le hubiera preguntado cuál fue el criterio para elegir al señor Polanco como su defensor, ¿verdad? O sea, ¿por qué le vino tan rápido? Él que no ha tenido tiempo a pensar en otras cosas, pero claro, tenía que pensar en su defensa, eso es natural. ¿Cuál fue el criterio para elegir al señor Polanco? Él dice que no hizo remodelaciones en la estructura. Yo le hubiera preguntado, bueno, quedó una parte de la estructura que se ve que es como un tablón postensado que quedó, que fue el que estaba por encima de la tarima, que se ve que fue construido después. ¿Quién se lo construyó? A lo mejor se construyó también cuando era el cine, pero si él sabía de eso y cómo quedó amarrada la estructura original. Tal vez no lo pueda saber, pero puede decirnos quién le hizo ese trabajo. Cuando habla de la decoración, dice que se hizo dos remodelaciones que básicamente eran decorativas. Yo le hubiese preguntado del fuego, porque hay una que coincide con el fuego del 2015, si en ese momento a la decoradora por lo menos le recomendó ver la estructura, porque eso, hasta yo que no sé nada de eso, sé que si hay un fuego debo de mirar si algo se quemó allí. Le hubiese preguntado sobre las varias para impermeabilizar el techo. Él dice que se debía a la condensación de los aires. Si es de la condensación de los aires, ¿por qué no se pensó en revisar el sistema de refrigeración? Y si se fue a impermeabilizar el techo, que se debe generalmente, y es una solución más cara,
cuando la pluviometría, cuando el agua está cayendo y tiene que haber una filtración hacia abajo. ¿Por qué se eligió esa decisión más cara? ¿Quién es el administrador o la administradora del YC? Porque dice que no le daba seguimiento, él es el gerente. ¿Quién es la administradora y por qué no estaba junto con él si es la que pudiese tener información más detallada? Si todos los empleados, 25, estaban registrados en la Seguridad Social y pertenecían al YC, o habían algunos de Jalao. Si Jalao, como es una actividad restaurantera y de bar, igual que las otras, pertenecía o estaba incluida en la compañía del YC. Si turismo no le iba a revisar, porque dice que solamente los bomberos y para temas de fuego. Si no se recuerda o la administradora recuerda alguna inspección de quien le otorga la licencia de operación, que es labores de restaurantes y bares que están en la misma categoría. Él dice que cuando las quejas de sonido, él realizó las adecuaciones que le había sugerido el Ministerio Público. ¿En qué consistían? Porque se supone que eran recomendaciones técnicas para evitar que el sonido saliera. ¿Cuáles eran esas adecuaciones que se hicieron? Él dice que desconoce el tema de las pólizas, el tiempo y lo demás. Me gustaría saber quién era el abogado que trabajaba con él, su día a día, porque él es un gran empresario. Si ese abogado fue que vio las quejas, sobre todo del sonido, porque es importante, porque en el momento en que el Ministerio Público fue, seguro que se auxilió por lo menos de los bomberos para ver la técnica de aislamiento acústico que él tenía allí y por lo menos una inspección visual. Yo quería saber si lo que él dicen que se le atribuyen a él hacer movimientos, a qué él cree que se debió, que si eran movimientos bancarios, si eran movimientos societarios, si eran movimientos de qué, y qué ha dicho su madre en virtud de que es gerente de la compañía, aunque él no lo dijo en la entrevista, pero ahí está el documento del último registro mercantil, si ella estaría dispuesta también a venir a responder al proceso, como está él, que él dice que está totalmente abierto, y sobre todo si sus cuentas están embargadas. Yo haría algunas de esas preguntas que tal vez no son de tanto interés periodístico, de saber por qué no se acercó, por qué... Tal vez eso es humano, pero tal vez no aprovecha el proceso. Yo haría esas preguntas, que cuáles son, cómo él se está preparando para responder esa demanda, cuáles son los documentos que ha revisado. Y muy importante, yo le hubiese preguntado varias veces si es cierto que cuando el fuego del 2015 y del 2023, él no sometió los planos al ayuntamiento, como dice la norma. Esa sí existe, esa sí está clara, presidente, que si usted hace una remodelación o algo, usted tiene que someter los planos, para que quedara claro eso. Y aunque no estaba bajo la fe del juramento, pero caramba, se hubiese visto que después no se puede variar la opinión. Yo hubiese hecho muchas preguntas. Mañana, si tengo oportunidad, yo le voy a hablar sobre los aspectos de utilización de la tecnología y sobre el llamamiento que le estoy haciendo a los abogados y a la Procuraduría de que no acepten ese informe de Osnavíe, que no lo acepten, porque es la teoría del árbol envenenado. Toda prueba que no viene con los procesos de legalidad y el debido proceso es nula ella misma y cualquier consecuencia que de ella se deduzca. Llévatelo, Francis.